gracia y el poder de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor, y aquellos que también están en casa, sean bienvenidos a través de esta transmisión, donde hoy vamos a recibir la palabra de Dios que escrita está. Les voy a invitar a que levemos una oración al Señor y que podamos pedirle al Espíritu Santo que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestro corazón. ¿Por qué no cierras tus ojos y me acompañas a que así con esa reverencia hablemos con Dios? Padre bendito, Creador del cielo y de la tierra, reconocemos en esta hora que tú eres el que nos vas a hablar. A través de tu Espíritu Santo, tú ministrarás las áreas que nosotros necesitamos. Quiero que cada día hagas en nosotros como en mi vida, Señor, como aquellos que están en la transmisión, como aquellos que están aquí en tu casa, para que seas tú ordenando nuestra vida, ordenando nuestro pensamiento y ordenando nuestros pasos a través de tu santa y divina palabra. Pon una cobertura a nuestra mente y a tu palabra, Señor, para que tu palabra no sea quitada en tu nombre santo. Que la bendición tuya hoy esté con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, les voy a invitar a que vaya a la palabra del Señor, al Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21. San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Dice así la palabra de Dios que escrita está. Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te pagaré, te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano
sus ofensas. Esta es la palabra de Dios que escrita está. El tema que vamos a ver en esta mañana es el perdonado que no quiso perdonar. Óyelo bien, amigo y hermano, que estamos hoy para recibir esta palabra que nos va a orientar, que nos va a llevar a un pensamiento diferente. El perdonado que no quiso perdonar. Estaba analizando cómo los discípulos escuchaban las enseñanzas poderosas de Jesús. Esas enseñanzas que traían cambios a su vida. Y entre las enseñanzas que Jesús estaba haciendo, también iba la parte del perdón. Pero a estos discípulos no habían entendido realmente lo que significaba lo que Dios quería decirles a través del perdón. ¿Qué implicaba el perdón para Jesús? Mirando la condición de lo que estaban viviendo, pude notar que Pedro se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Mira lo que le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el Señor le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque fue una respuesta de Jesús muy clara. Yo no te voy a decir 7 veces. Yo te voy a decir 70 veces 7, en las cuales tú aprenderás que siempre vas a tener momentos donde muchas personas te van a generar un oprobio, que gente que te va a hacer daño, que gente que te va a hacer doler y te va a sacudir. Pero tú vas a aprender a que siempre aprenderás a perdonar. En medio de todo esto, lo que estaba pasando, el Señor quería enseñarle a sus discípulos que era necesario tener una necesidad para poder perdonar de una manera indefinidamente. Oiga, yo te digo, ¿qué es lo que pasa a veces con nosotros? Que a veces nosotros, cuando alguien nos hace daño, nosotros no lo vemos como una necesidad de poder perdonar a esa persona. Pero Jesús estaba refiriendo que en usted y de mí tiene que brotar algo dentro de nosotros, esa necesidad de saber escuchar la palabra de Dios, saber entender la voluntad de Dios, pero convertirse en algo de obediencia. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Dígale a su vecino: hay que obedecer. Hay que obedecer. Muchos sufrimos por esto. Muchos luchamos contra el perdón. Mucha gente le cuesta perdonar. Pero para Jesús, el perdonar no estaba en el número que Él decía para poder perdonar. El perdonar para Jesús era que usted y yo teníamos que aprender a desprendernos a través del dolor, de la herida. Aprender a soltar la herida, la ofensa y el dolor causado. Por eso el Señor llevaba a que cada uno entendiera: tú tienes que soltar lo que tienes. Porque si tú no sueltas el dolor, no te desprendes de lo que estás sintiendo, tú vas a ser un esclavo. Y muchas personas en este tiempo estamos viviendo momentos de esclavitud emocional, mental y aún espiritual. Porque no somos tan suficientemente libres, porque las cosas que nos han hecho a nosotros nos ha generado tanta tristeza, tanto dolor, que nos cuesta desprendernos. Por eso para los rabinos el perdón para ellos era opcional. En alguna cosa, cuando a ellos les pasaba algo en ellos estaban limitados sobre algunas cosas para poder perdonar. Ellos sabían más o menos a quién podían perdonar. Pero yo te voy a decir en esta hora, para muchos de nosotros podemos decir: es que yo perdonar a una persona, para mí es injusto. Para mí es injusto perdonar a alguien que constantemente me hace daño y me hace heridas constantes. ¿Será que tú y yo hemos pensado eso? Que cuando te toca perdonar a alguien, tú puedes pensar:
que es injusto. Dice, es injusto que yo tenga que perdonar. No ve cómo me hace daño, no ve cómo me ultraja, no ve cómo me persigue, no ve cómo me critica, no ve cómo me hace llorar, y yo tener que perdonar a esa persona. ¿Sabes qué Jesús nos estaba enseñando? Y Jesús nos estaba llevando a una realidad de la vida. La realidad de la vida es: perdona siempre. ¿Cuál es la realidad de la vida? ¿Perdona qué? Siempre. ¿Perdona qué? Tú y yo tenemos que meternos esto en nuestro corazón. A pesar de lo que estemos viviendo, perdona siempre. Y otra de las cosas de la realidad de que lo que el Señor quería enseñarnos era: suelta siempre. Hermano, amigo querido, muchas veces ni usted y yo soltamos siempre, y menos perdonamos siempre. ¿Por qué vivimos amargados? ¿Por qué vivimos tan mal? Porque nos cuesta soltar. Porque cogemos a esa persona y la encerramos como si estuviera en una cárcel. Porque ahorita vamos a ver que el mismo Jesús nos enseña a dejar libre a esa persona. Y usted y yo en algún momento, por años, estás cargando con condiciones, situaciones que has vivido y que te ha generado tantas cosas difíciles en tu vida, que hoy puedes decir: no soy capaz. No soy capaz. Pero hoy, por la gracia de Dios, vamos a hablar de los dos deudores. Yo estos dos deudores, mirando la posición de la parábola, voy a tomar tres partes importantes de esta parábola. Voy a tomar una parte donde el rey perdona. Es la primera parte que vamos a ver. Y la segunda parte es cuando el rencor llega al siervo perdonado. Y la tercera, el juicio al siervo rencoroso. Por eso vamos a mirar cuando dice la palabra de Dios muy claro, cuando el Señor dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Amados de Dios, yo te voy a decir algo. Usted y yo, en el tiempo perfecto de Dios, cuando todos estemos frente a la presencia de Dios, cada uno de nosotros daremos cuenta. Usted y yo sabemos que cada uno vamos a dar cuenta. Por eso tenemos que aprender a vivir pegados de Dios, en obediencia con Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que va a venir el rey a pedir cuentas a sus hijos. Y eso es a ti y a mí. Pero hace una relación de que aquí había un rey que había tenido una situación donde gente que quizás, pues yo me pongo a pensar que había un hombre que le debía mucho dinero, y era tanto el dinero que no tuvo para pagar. Hay momentos que nos esclavizamos también con nuestras propias deudas. Y cuando usted y yo nos esclavizamos con las propias deudas, nosotros quedamos esclavos de tanta deuda. Y a veces, queriendo pagar, las cosas no se nos dan, las cosas se nos desvían de una manera diferente como usted y yo pensamos que íbamos a pagar. Yo me imagino que a este hombre quizás en algún momento tenía que pagar mucho dinero, quizás le prestaron dinero, a lo mejor tenía demasiado dinero y se lo gastó y no tuvo para pagar. Porque a veces nosotros también nos dan dinero y nosotros decimos: no, pues lo reclaman en medio de algunos meses o un año, porque me dieron, guárdelo ahí, que humanamente no lo necesito, pero como yo lo necesito, pues yo lo gasto, y cuando vienen a pedirme no lo tengo para pagar. Yo me imagino la angustia de este hombre cuando vio al rey de frente y le dijo: mira, yo quiero que tú me pagues el dinero, porque el dinero que tú me debes no es cualquier cosa. Tienes que pagarme mucho dinero, porque el dinero lo necesito ya. Me imagino el desespero de este hombre diciéndole al rey:
mira, no tengo plata. Y el rey apenas lo mira y le dice, mira, tú, ¿cómo así que no tienes mi plata? Digo, no la tengo. Entonces había que tomar una decisión. Digo, entonces el rey dijo, si tú no tienes para pagarme, entonces vamos a vender tu esposa, vamos a vender tus hijos, y aún las cosas que tengan también lo vamos a vender para que me puedas pagar el dinero. Eso que toque con los hijos, que toque con la esposa, eso mueve al que sea. El hombre desesperado, dice la palabra de Dios, cuando escucha esto, le suplicaba y se postró de rodillas. Mira lo que hizo, se postró de rodillas ante el rey y le dijo, por favor, te ruego, tenme paciencia, que yo todo te lo voy a pagar. Porque él sintió que iban a soltar lo más apreciado, que eran sus hijos, que era su esposa, y aún lo poco que tenía en casa lo iba a sacar para poder pagar. ¿Será que a ti no te ha pasado igual? Que hay gente que te va a venir a embargar lo que tienes y hoy estás desesperado o desesperada porque hasta el sueldo y aún lo que tienes te lo pueden embargar. Eso genera un caos grande en la mente. Esto genera una lucha tan grande donde se pierde la paz, se pierde el sueño y aún hasta la fe. Pero yo te voy a decir que en medio de esa situación que se estaba viviendo, el rey mirando a este hombre que lo vio postrado, yo me imagino que hasta este hombre lloraba. No me quiten mis hijos, no me quites mi esposa. Por favor, ten paciencia. Dice la escritura que el Señor fue movido a misericordia. ¿Sabes qué? Yo no sé cuántas cosas tú tienes. Yo no sé cuántas luchas tú tienes. Y que hoy sientes que estás endeudado con Dios. Y sientes que la deuda de tus pecados son tan grandes que hay una deuda que tú crees que Dios no te va a perdonar. Pero yo te digo que así como este hombre miró a aquel siervo y tuvo misericordia de él, hoy Dios también va a tener misericordia de la condición financiera tuya y de tu vida espiritual para él perdonarte. Alábalo porque él vive. Si tú lo crees en esta hora. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hoy perdonar de nosotros? Dios quiere perdonar nuestros pecados. Dios quiere perdonar tu maldad y mi maldad. Dios quiere perdonar a través de nosotros a la corrupción, porque hay mucha corrupción. Y en medio de la corrupción, Dios quiere también perdonar el desorden de vida que tenemos. Hoy los ojos de Dios están sobre nosotros. Hoy el corazón de Él está sobre tu corazón en esta hora. Sin importar lo que tú hayas hecho, sin importar lo que tú estés sintiendo, hoy el corazón de Dios está dispuesto a soltar de aquella atadura, aquella deuda, aquel compromiso. Él lo va a soltar en su nombre santo. Bendito sea Dios. Que en nosotros es perdonado por Dios. Esto equivale a una eternidad de libertad saliendo del infierno. Vuelvo y te digo, si el Señor no perdonara nuestros pecados, nosotros estaríamos muy convencidos que usted y yo iríamos al infierno. Pero como los pecados son perdonados por Dios a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Por eso nos perdona el Señor de nuestros pecados. Hoy podemos sentirnos felices. Porque cada vez que el Señor perdona tus pecados, yo no sé cómo vas a reaccionar en medio de esto. Cuando Dios perdona tus pecados y mis pecados, también nos libra de las maldiciones a nosotros
a nuestra familia y a la iglesia. Alábalo entonces. Él nos libra de las maldiciones. Hoy podemos gozarnos por eso, porque Dios nos libra. Por eso tenemos a Jesús, que fue a la cruz y su sangre preciosa fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Mucha gente puede acusarnos a nosotros por las fallas que tenemos, por los errores que cometemos, pero Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia. Y ese Dios es un Dios de amor. Es un Dios que aún tiene paciencia, porque Él es paciente. Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Alábalo entonces. Grande en misericordia. Vamos a ver la segunda parte, donde vamos a ver cómo este hombre que fue perdonado, este hombre, aunque fue perdonado, era un hombre rencoroso. Miren la bendición que recibió del perdón. A Dios no le gustan las emociones de nosotros. Ese hombre, al salir de ese momento crítico donde estaba, sintió que fue libre, porque el rey lo hizo libre, le soltó, le pagó la deuda. Le dijo: no, tranquilo, quedas libre de tu deuda, libre de tu deuda. Pero a veces se nos olvida que en medio de la libertad espiritual que Dios nos ha dado a nosotros, volvemos y recaemos en la misericordia de Dios. Volvemos a retomar cosas que aún nos teníamos atrás, que nos llevaba de ser esclavos, que nos llevaba a tener momentos de luchas en nuestra mente y en nuestro corazón, y quizás en algún momento nos retrocedemos y volvemos a recaer. Pero vamos a ver qué le pasó a este hombre. La Biblia habla que cuando él sale feliz y contento, él vio a un consiervo de él, vio a otra persona que le debía a él. Y dice la escritura que cuando él vio al otro, se le olvidó lo que había recibido. Y va y lo coge. Yo me imagino que lo cogía de la nuca, lo zarandeaba y le decía: oye, ¿cuándo me vas a pagar? Oye, págame lo que me debes. El hombre estaba muy angustiado, el otro, porque también no tenía dinero para pagarle. Y el otro lo asontaba, y en medio de todo eso decía que la otra persona, dice en el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Yo me imagino que lo cogía de aquí, o lo cogió de la nuca, lo ahogaba. Mire, a él se le olvidó lo que el rey había hecho en él, pero él estaba haciendo lo contrario. Y entonces inmediatamente le dijo: yo no tengo para pagarte. Y este hombre hizo lo mismo que él hizo. Él dice: por favor, le rogaba y le decía: ten paciencia. Por favor, ten paciencia de mí, que yo no tengo para pagarte, pero yo te lo voy a pagar. Pero el hombre insistía y decía: a mí me tienes que pagar. Pero como el hombre tenía autoridad, llegó y dijo: bueno, lo voy a mandar a la cárcel. A él se le olvidó que a él lo hicieron libre de su deuda. Pero él tomó la mala decisión de mandar al otro a la cárcel. Usted y yo, ¿cómo nos reaccionamos cuando alguien no nos paga? ¿Cuántas palabras salen de nuestra boca? ¿Cuántas palabras de maldición sale para hablar de alguien mala paga? Que sentimos que nos robaron el dinero que aún le prestamos. ¿Cuántas palabras salen de nuestra boca y que quedan en nuestro corazón? Porque eso estaba en nuestro corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en su corazón, en mi corazón, hay ira, donde nos sentimos heridos, burlados y ofendidos. Heridos, burlados y ofendidos. Oiga pues, heridos, burlados y ofendidos. No lo olvide, heridos. Dígalo, iglesia. Heridos, burlados y ofendidos. ¿Será que usted ha experimentado eso? ¿Que se ha sentido herido por alguien? ¿Se ha sentido que alguien se ha burlado de usted? ¿Ha sentido
que no solamente se burlaron, sino que dejaron una herida. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo andamos hoy en medio de ese dolor? Te voy a decir que este hombre era un hombre rencoroso. Un hombre rencoroso que guardaba rencor en su corazón. Pero a él se le olvidó la misericordia que había recibido. ¿Sabes quién es el hombre rencoroso? La persona rencorosa le cuesta perdonar, pero también olvidar. ¿En qué línea estás tú o estoy yo? ¿Será que estamos como aquel hombre que recibió beneficios, pero los beneficios no los tomó para otra persona, sino para él, pero para atacar el otro? La persona rencorosa le cuesta dar el brazo a torcer. No tuerce fácilmente. Le gusta llevar la contraria. Le gusta pararse supremamente firme cuando su corazón está lleno de rencor. Y hoy te voy a decir que las personas rencorosas son poco tolerables. Son personas intransigentes, pero muy rígidas. ¿En qué lista está tu corazón? ¿Será que tú y yo somos rígidos, intransigentes y poco tolerantes? Es necesario que hoy examinemos nuestro corazón. Usted puede decir, esa prédica le sale a tal persona, pero aquí no vamos a mirar a tal persona que no está. Vamos a mirar lo que hay en nuestro corazón, porque Dios está examinando en nuestro corazón esta mañana. Amén. Alabe a Dios que está aquí. ¿Qué hace el rencoroso? El rencoroso siempre revive el pasado. Oiga, pues el rencoroso siempre revive el pasado. ¿Será que usted y yo siempre vamos al pasado? Y usted puede decir, yo no soy rencoroso, yo no guardo rencor, pero mira que Dios nos está hablando. Es que Dios nos está hablando. Y usted hoy puede decir, esa palabra no es para mí. Pero el Señor sí dice, mira, y todo es porque revives tu pasado. ¿Por qué tú te pones así? ¿Por qué te pones rígido? ¿Por qué no tienes misericordia por la otra persona? Porque la persona rencorosa se vuelve resentida. Y aquí ninguno, vamos a decir que ninguno, no somos resentidos. Porque nos resentimos de tal manera que hasta el semblante de nosotros cambia. La libertad cambia. Porque cuando hay algo que no me gusta, cuando hay algo que hacen que viene en contra de mí yo, de mí mismo, nos volvemos resentidos. Y esa persona resentida se vuelve dolida y dice, yo me siento ofendido porque conmigo han hecho algo injusto. ¿Será que si hemos pensado eso? Que la gente lo que está haciendo con nosotros, o nuestra familia, o la persona más allegada, está actuando injustamente. ¿No te estás dando cuenta que Dios te está llevando a que te examines en esta hora? Que así como Jesús te perdonó, tú también debes de perdonar a aquel que te ha ofendido. Alaba a Dios por eso. El tercer paso es el juicio al siervo rencoroso. El juicio al siervo rencoroso. Yo te voy a explicar una cosa. Dice la palabra que los compañeros o consiervos, cuando vieron la reacción de este siervo, se entristecieron. Yo me imagino la tristeza de ver la injusticia de alguien que le hicieron justicia. ¿Sabe que ellos se entristecieron de una manera? Que no aguantaron y fueron donde el rey y le dijeron, bueno, nosotros venimos a contarte algo. El siervo que acabó de salir de acá, ¿tú le perdonaste la deuda? Tú lo dejaste libre de la deuda, pero este siervo se acaba de encontrar a otro consiervo que a él también le debía plata. Lo estaba ahorcando, lo trató mal,
la ira que tenía en su corazón, porque se sentía herido, burlado y ofendido, la chupó el otro. Y no sabes que lo mandó a la cárcel. El rey, cuando recibe eso, le da tristeza. Y al ver el dolor que tuvo también, dice: yo quiero que me traigas a ese hombre acá. Vaya y me lo traen. Dice la palabra de Dios que el Señor, el rey, enojado, le dice al hombre: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, es bueno que usted y yo nos examinemos en esta hora. Usted y yo a Dios siempre le pedimos misericordia. Misericordia por mi vida, misericordia por mi familia, misericordia, misericordia. Ayúdame, guárdame, protégeme, ten misericordia de mí. Siempre pedimos misericordia. Pero cuando alguien nos hace algo, nosotros no pedimos misericordia por el otro. Antes queremos que Dios haga justicia por nosotros. Hermanos, nosotros a veces escuchamos esta palabra y endurecemos el corazón. ¿Cuántos hoy estamos recibiendo esta palabra donde Dios nos está confrontando en la hora y nos está llevando? Tú eres una persona rencorosa. Porque a veces digo: no, es que el silencio, yo voy a guardar silencio, voy a guardar prudencia. No, es que estás guardando ira, enojo en tu corazón. Y que estás trayendo cosas que ya no eres la misma persona que eras antes. Porque eso te está generando un distanciamiento y una desunión a lo que estás viviendo. Porque cada cosa que hay heridas en nuestro corazón nos lleva a la desunión. Y hoy podemos recibir esta palabra para podernos levantar y seguimos duros de corazón. Por eso la palabra de Dios dice: el pueblo es duro servirse. Uno recibe, otros no. Sabe que Dios sabe lo que está dando a nosotros, que es un maná espiritual, que es un maná de vida eterna, es un maná de cambio, que es la palabra del Señor. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Será que estamos ignorando la palabra de Dios? Y esto nos genera a ser personas rebeldes. Porque una persona, cuando no recibe la palabra de Dios, para Dios es rebelde. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra la recibas para ti, como la voy a recibir para mí, para podernos levantar. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amados de Dios, dice la palabra de Dios que el Señor enojado entregó a los verdugos a este hombre hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué tal que el Señor nos ponga los demonios para nosotros? Azótelos entonces. Ciérrenle las puertas. Porque como a mí no me hacen caso, a través del dolor se van a mover. Porque el Señor enojado lo entregó a los verdugos. Entonces, hermano, no era gente buena. Dijo: entonces paga porque paga. Y va a entender en carne propia que realmente tener misericordia, que realmente direccionarse al cambio. Y muchas veces nosotros mismos cerramos las puertas. Dios con las puertas abiertas, pero la mala actitud de no recibir la palabra, de no quebrantar nuestro yo y el egoísmo, nos llevan a que las puertas se cierren. Hermano querido, el perdón es una decisión. Y te voy a decir que el perdón es una decisión para aprender a soltar la carga. ¿Cuántos hoy estamos cargados con los hermanos? Estamos cargados con un familiar. Estás cargado con una persona que te sientes que te está haciendo daño. Y si sientes que estás cargado con alguien, tú mismo vas a ir a la persona y le vas a decir: yo quiero que me perdones, porque yo me cargué contigo. Yo he pensado cosas contra ti. Porque hoy vamos a reconocer que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Por eso la oración del Padre Nuestro es: perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mentiras, porque a veces no perdonamos. Pero si nosotros no perdonamos, también el Señor no nos va a perdonar. Dígale al vecino, pone cuidado. Pone cuidado. Pone cuidado. Si usted y yo no perdonamos, créalo, que el Señor tampoco nos va a perdonar los pecados. Es una palabra real, poderosa y cumplida. Porque la palabra dice: yo borro tus pecados y no me acuerdo de ellos. Pero usted y yo nos acordamos de los pecados del otro. Si vio lo que hace, si vio lo que dice, si vio cómo actúa, si vio, es muy fácil hacerle al otro. Si vio. Pero cuando me lo hacen a mí no me gusta. Usted y yo somos fáciles para decir si vio. Quien lo ve, quien la ve a ella, quien la ve tan ungida, quien la ve tan presumida. Pero ¿qué tal cuando nos confrontan a nosotros? No nos gusta. Hermanos, es tiempo de soltar la carga que hoy tienes, aún espiritual, para poder ser libre. Porque si tú no la sueltas, nadie te la va a quitar. Es necesario que sueltes lo que tienes hoy para poder levantar la cabeza de hoy, decir: tú eres poderoso, tú me hiciste libre por tu palabra, porque la palabra trae transformación y el Espíritu de Dios viene a renovar y a cambiar nuestra forma de pensar. ¡Aleluya! Alábalo entonces. Ahora, ¿qué significa? Ya voy a terminar. ¿Qué significa la palabra perdón? Cuando usted y yo pensamos, bueno, si está diciendo suelta la carga, entonces vamos a mirar que esa palabra nos lleva a suelta la deuda. Suelta la deuda. Hay personas que a mí me han debido dinero y ya llevan mucho tiempo, y al último le digo: mira, tú hiciste esto conmigo, me cargué contigo porque me faltaste el respeto. Eso no se hace, eso es mal testimonio. Esto es esto, y lo llevo a la palabra, o la llevo a la palabra. Le digo: nunca vuelvas a hacer esto, porque si lo hiciste conmigo, con otra persona lo haces. Y no puedes presentarte como obrero de que tiene que avergonzarse. Aprende a pagar, así sea en lo poco. Pero hoy te voy a decir que por gracia yo recibí, por gracia te voy a dar. Ahora te perdono la deuda y ve en paz y no me pagas. Pero nunca vuelvas a hacer lo que hiciste conmigo. ¿Sabes, hermanos, que hay que soltar? Pregúntate qué persona tienes encima, en la mente y en el corazón. Pregúntate por qué lo tienes encima o la tienes encima. No se te olvide que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos ofreció a través de Jesús el perdón de nuestros pecados. Alábalo porque Él vive. Cuando usted y yo perdonamos, amados de Dios, estamos reconociendo que nosotros también cometemos pecado, cometemos errores y también nos equivocamos. Hermano querido, hermana querida, no se te olvide que cuando tú y yo decidimos perdonar a la otra persona, usted va a decir: yo también he pecado, yo también cometo errores y Dios también me ha perdonado a mí. Suelta lo que tienes para que puedas ver la bendición. Y yo te voy a decir también que el perdón nos va a evitar a que crezcamos. Oye, iglesia, cuando usted y yo no perdonamos, crecemos en el odio y la amargura. Mire, vuelvo y le digo: cuando usted y yo no perdonamos, crecemos en el odio y la amargura. Pero cuando yo decido perdonar, ya no voy a crecer en el odio y en la amargura, sino que yo voy a crecer en el amor y la libertad. Alábalo entonces. Es necesario crecer.
yo te digo otra cosa. Es necesario aprender que en el momento que yo perdono, yo voy en la búsqueda de mi libertad y de mi sanidad. Quizás muchos de aquí y algunos que están viendo en las redes sociales no han ido a la búsqueda de la sanidad y de la libertad. Esta mañana es necesario tomar decisiones claras. Esas decisiones claras nos llevan a la sanidad, porque muchos podemos estar enfermos espiritualmente y estar esclavos de que el enemigo haga con nosotros lo que a él le parece. Si Jesús vino a ofrecernos libertad, ¿por qué estamos siendo esclavos? No, es que estoy triste. ¡Mentira! No puedes decir es que lo que tengo es una tristeza muy grande. No. Engañoso y perverso es el corazón. El Señor dice: lo que tienes es rencor en tu corazón. Y no puedes decir que estás triste. No, es que yo me siento despreciada o despreciado. ¡Mentira! Es porque están tocando las áreas que Dios quiere transformarte. Porque a través de los problemas y las desilusiones, y lo que está viendo es que Dios nos está puliendo para podernos levantar. Por eso recuerda, hermano, decide hoy. Si hay alguna persona que ya falleció y tú no le has perdonado, perdónale. Toma la decisión de perdonar a alguien que ni siquiera reconoce que te ha hecho daño. Oiga pues, ay, pero es que yo voy a perdonar a una persona, pero la persona no reconoce. Perdónalo tú, no es que el problema es tuyo, no de él. Si la persona no reconoce que te ha hecho daño, pues de todas maneras la decisión suya y mía es perdonarlo. Alabe al Señor por eso. Te voy a decir, es necesario también aprender a perdonar a alguien que no se ha arrepentido. Pero yo perdonar a esa persona, no. Si esa persona no se ha arrepentido, pues perdónalo tú. Porque es que tú y yo estamos en el camino de la sanidad, pero también de la libertad. Por eso no podemos a veces ser libres y sanos. Es que por eso el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Señor, pero es que yo predicaba tu palabra. Señor, era que yo lloraba por los enfermos, por los endemoniados. Y si a mí no me interesa eso, era mi poder que se movía. Pero yo quería cambiar tu corazón. Y quería que tú aprendieras a obedecerme. Porque cuando tú empieces a obedecerme, tú entrarías al reino de los cielos. Por eso dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, hermano querido, la persona que perdona mucho, ama mucho. Vuelvo y te digo, la persona que aprende a perdonar siempre, la persona que aprende a soltar siempre, esa persona ama mucho. ¿En qué nivel estamos usted y yo? ¿En qué nivel estás? El Señor te perdona los pecados cuando tú y yo le decimos perdóname. Entonces, ¿nosotros en qué nivel estamos? ¿O queremos que el Señor diga: pues coloque a Julanito y Sutanito para que los verdugos lo azoten? Eso es lo que queremos. El que sabe oír, sabe vivir. El que sabe oír, sabe vivir. El que sabe oír, sabe obedecer. Oiga, hermano querido, el que sabe oír, sabe vivir. Y el que sabe oír, sabe obedecer. Ponte en paz contigo mismo, con la persona que sientes que estás cargado. Por eso, para que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que aprender a obedecer y a hacer una autoevaluación personal. ¿Cómo estamos nosotros? No digas que le vas a dejar todo a Dios, porque Dios no. Porque Dios soltó al siervo y lo mandó a que hiciera. No es que yo le oro a Dios y Dios sabía, ¿entiende? No le dejes la carguita de tu esclavitud a Dios, porque Él es libre. Y Él tampoco recibe tu esclavitud. Él antes nos habla a nosotros: sean libres. Sean libres. Pero si nosotros a veces le dejamos la carga al Señor: Señor, ahí te dejo la persona. No, déjate tú. Es que somos nosotros. Toma la mejor decisión. Tomemos la mejor decisión.
Porque cuando usted y yo tengamos la mejor decisión, guardemos nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios: en toda cosa que te pase, en toda situación que enfrentes, en toda condición que no te gusta, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y usted y yo no nos hemos guardado, porque cada vez tengo una rabiecita, y actuamos con indiferencia, seriedad. Oiga, un cristiano en la casa así serio. Cristiano, hijo de Dios, lavado con precio de sangre, escrito en el libro de la vida. Hermano, no se le olvide que las palabras de nosotros pueden mover a muchos. Esto lo aprendí ahorita. Las palabras tuyas y mías mueven a muchos, pero el ejemplo arrastra a muchos. Las palabras mueven a muchos, pero el ejemplo arrastra a muchos. Lo aprendí. Hermano, no son tus palabras y mis palabras, es el ejemplo que va a arrastrar a muchos. Y a veces entre mismos hermanos somos indiferentes con ello. Es que me dolió, es que me hizo, y pasamos. Y pasamos de alabar al Señor, pasamos de servir al Señor y pasamos por encima del hermano. ¿Qué es eso? Y dice: Señor, mira qué tristeza. Entristecemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque acabo de servirle a Dios y veo a la persona que me hizo daño, paso por encima. Es necesario cambiar. Por eso el tema fue el perdonado, el perdonado que no perdonó. ¿Será que usted y yo estamos así? Que Dios nos perdona a nosotros y todavía nosotros así. Cierra tus ojos. Ahí con tus ojos cerrados. Dios conoce nuestro corazón en este momento, y Él se va a pasear por cada uno de nosotros esta mañana. Tú que estás ahí, sí, habla con Dios, porque Dios sí sabe qué hay en tu corazón. ¿Con quién estás dolido, resentido? ¿Con quién te sacan iras? Yo no sé qué es lo que te sacan. Te enojas por alguna cosa pequeña y te resientes por algo pequeño. Pídele perdón a Dios. ¿Será que somos ejemplo que arrastramos? ¿O somos personas que aislamos a la otra gente? Dile: Señor, perdóname, porque me resiento tan fácil. A veces me están haciendo una charla y yo me enojo, me enfurezco y me cargo, porque no te logro esa persona, porque no quiero perdonar a esa persona, porque siento que esa persona se burló de mí. Pero hoy hemos entendido, Señor, que tu palabra dice que debo de perdonar y soltar a esa persona y dejarla libre. Hermano querido, quizás vives hace muchos años cargado, o tiempos, o meses, o semanas, o días cargados con alguien. Necesario que la sueltes o lo sueltes. Suelta a esa persona, porque no vamos al rumbo de la sanidad y la libertad. Renuncia y de yo hoy decido perdonar a esa persona que me ha hecho llorar y me ha hecho sufrir, me ha calumniado, me ha criticado, me ha rebajado, me ha humillado, me ha ultrajado. Pero hoy quiero que esa persona sea libre, pero el mejor bendecido en libertad soy yo. Si esa persona no se arrepienta, lo voy a hacer yo, y voy a pedir misericordia por la otra persona. Danos amor, Señor. Danos ese amor. Llénanos de ese amor que es el fruto del Espíritu Santo, para tener paciencia sobre aquellos difíciles que aún están en nuestra casa o en cualquier lugar.
Danos paciencia. Danos misericordia. Danos bondad. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Amén. Amén.